yo creería que lo primero que debemos revisar en este momento entonces sería el tema de layouts, como para reforzar como los conceptos básicos de modelado. Aquí en Startup, dale clic, porfa. Ahí vas a poder ver como las diferentes configuraciones de las ventanas de Cinema. ¿Tú en tu computador tienes más de un monitor o tienes solamente este monitor? Listo. Entonces, pásate por ejemplo a el de Model, al que dice ahí Model, o sea, ese. Listo. Entonces, aquí si te das cuenta en la parte inferior están las herramientas deshabilitadas de modelado, pero cuando tú ya conviertes el cubo en un objeto editable, ellas se van a activar. Entonces, si quieres, dale C con el teclado, oprime la tecla C. Listo. Y si ves, ya se empezaron a activar algunas cosillas por aquí, ¿sí? Como esta herramienta de creación de polígonos. Bueno, entonces empecemos por la herramienta de polígono. Normalmente, cuando no tenemos ningún elemento seleccionado, si te das cuenta, cuando yo selecciono la herramienta de polígono y hago 4 polígonos, por ejemplo, y le doy doble clic, inmediatamente ya me queda este polígono en este lugar. Y si nos vamos, por ejemplo, para aquí, para la vista, lo que sucedió con el polígono es que es real. ¡Ay! Tenemos que configurar otra vez. Es que yo tengo un trackball acá. Entonces vámonos para edición, preferencias. Cierto que tú reinstalaste Cinema, ¿no? Por completo. Y en Input Device activamos PSR Cursor y Graphic Tablet. Importantísimo. Acuérdate que el PSR Cursor son, por ejemplo, para los que yo en mi caso tengo un trackball, o sea, no es un mouse normal, sino tiene una bola diferente. Y para los que tenemos, como tú, una tabla digitalizadora, una Wacom, por ejemplo, le activamos para que sean compatibles, o sea, para que la navegación se vuelva compatible con el dispositivo que tienes. ¿Listos? Con eso, ya cuando desplazamos como el orbital, por decirlo así, cuando empezamos a orbitar ya no se enloquece, como lo que había pasado ahorita. Listo. Entonces, si te das cuenta, yo hice una proyección, pero cuando utilizo la herramienta de Polygon Tool, estoy empezando a dibujar o sea, como si tuviera un plano completamente de frente en la vista. Si quieres, ahora haz el ejercicio tú, por ejemplo, aquí en este punto, utiliza la herramienta de Polygon Tool. Ahí tú puedes crear la cantidad de polígonos que quieras. Lo ideal es que siempre tengamos como unos principios básicos de utilización de polígonos. Es decir, si quieres miramos, por ejemplo, te voy a mostrar en internet, optimización poligonal en rostros. Acá, por ejemplo, esta está muy bien modelada. Si te das cuenta, todos los polígonos están basados en cuadrados, ¿sí? Muy pocas veces se utilizan este tipo de estrellas de 5 puntas, a menos que sea una unión como de dos áreas. Pero lo ideal es que siempre los modelos tridimensionales estén basados en cuadrados. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas de tessellation. Voy a buscarte aquí, por ejemplo, tessellation problems. Por ejemplo, esto es un problema de tessellation, ¿sí? Si te das cuenta que aquí se ven como unos cortes raros, como que el modelo aquí en el ángulo del ojo está mal. Eso se debe a que no hay una buena distribución de polígonos. Entonces, esto es tessellation. Y vamos a mirarlo aquí en Cinema. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear una esfera, inicialmente la esfera se crea redonda y prácticamente cuando tú le mandas render pues se renderiza perfecta. Pero cuando nosotros activamos aquí en el display para poder previsualizar los vértices, nos damos cuenta que en la esfera hay diferentes tipos de distribución poligonal.
Esta es la estándar, esta es la tetraedron. Mira cómo se va la distribución de polígonos, que está basado en triángulos. La siguiente es la hexaedron, que está basada en cuadrados. Si te das cuenta, aquí en los ángulos como acá, realmente no, o sea, son cuadrados que están muy bien empalmados. Está octaedron, que son otro tipo de distribución de triángulos. Está ioxaedron, que es otro tipo de distribución de triángulos. Y está hemisphere, que es como es media esfera, o sea, es igual que estándar, pero con media esfera prácticamente. Y si revisamos por debajo, está hueca, ¿sí? Aunque bueno, o sea, digamos que en este sentido con Cinema 4D se pueden hacer muchísimas formas de distribución poligonal, pero lo más importante es que siempre que vayas a construir un modelo tridimensional estés basado en cuadrados o triángulos para que puedas tener una limpieza total en lo que estés modelando. O sea, ese es el ABC. Antes de ponerte a diseñar cualquier modelo tridimensional, primero tienes que tener súper claro este principio básico de estructuras poligonales como base. No sé si tengas una duda hasta ahí, hasta ese punto, porque vamos a empezar a ahondar en el tema de modelado poligonal. Entonces, vamos a pasar al siguiente nivel, que es, vamos a empezar a modificar poligonalmente un cubo. ¿Listos? Como para que tengas como acceso a todas las herramientas de modelado poligonal que tiene Cinema, que son muchas. Entonces, habiendo creado el primer cubo, lo vas a volver editable. Listo. Y a partir de allí, ¿qué es lo que tú haces normalmente para editar el cubo? Presta mucha atención en las herramientas que se te activaron aquí abajo. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente los vértices, pensando en, o sea, ya teniendo como noción el principio básico de cómo se deben construir los polígonos. Por ejemplo, pensemos en una mano. Entonces, normalmente nosotros con una mano lo primero que vamos a hacer es pensar en el tamaño de la palma de la mano. Vendría a tener como una forma más o menos así. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a generar las subdivisiones de la mano para poder empezar a sacar los dedos, a extruir los dedos. Entonces lo primero que vamos a empezar a sacar es el dedo pulgar. Y el dedo pulgar lo podemos sacar sacando una primera división por acá. ¿Cómo se saca la primera división? Con esta herramienta del cuchillo. Y otra cosa que es bien importante que tienes que prestar atención es que siempre las herramientas tienen algo que se llama un shortcut, que se ve aquí. Si ves que sale como KKMK, listo. ¿Cómo funciona esto? Si yo oprimo la tecla K en el teclado, inmediatamente me aparece como el submenú de las funciones que tiene la herramienta de cortar, por decirlo así. Inmediatamente se me tiene que cargar aquí el plane cut. Si lo ves, lo que yo puedo cuadrar aquí con el plane cut es, por ejemplo, volverlo world, y cuando selecciono la forma world, ahí ya estoy empezando a poder previsualizar cómo voy a cortar el cubo. O sea, en este caso, la proyección del corte sería en el eje XY. ¿Sí? Pero si cambiamos, por ejemplo, a YZ, sería en este sentido. ¿Listos? Ahora, tu misión es generar el corte, una línea de aquí hasta acá. Y lo vamos a hacer con la herramienta Line Cut. ¿Sí la viste? Line Cut, dale. Entonces, oprimes la tecla K. Pero tienes que tener el cubo seleccionado en vértices o en eso. Entonces el pulgar debería ir vertical hacia abajo. Exacto, hasta ahí. Y ahora oprimes la tecla Enter o Escape. Y ya, listo. Y así tienes entonces
el primer corte que estaría acá. Ahora, vamos a sacarle la primera falange al dedo gordo. ¿Listos? Que en este caso lo podemos hacer seleccionando las caras y seleccionando esta cara. Ahora lo que yo te pregunto es, ¿qué herramienta utilizarías tú para extruir esa cara y sacarle la primera división a la mano? Esa es una. Hay otra más interesante. Esa. Ahora vas a hacer clic y la vas a arrastrar hacia el otro lado. No, al otro lado. hacia eso. Listo. Y ahora, para lograr lo siguiente, no te angusties por lo que está pasando ahí. Todo está bajo control. Sí, déjalo por ahí. Y no hagas clic. Mira las herramientas que te salen al lado derecho en el panel Bevel. Si ves acá, tienes algo que se llama el offset, que si tú haces clic y arrastras, dame un momento, permíteme tener el control del mouse. Con el offset tú puedes controlar el nivel de desplazamiento y adicionalmente puedes controlar la cantidad de subdivisiones. Adicionalmente puedes controlar el nivel de extrusión y el ángulo, que en este caso no aplica. Y acá vamos a poder ver la tensión. Entonces, por ejemplo, si yo le agrego aquí, digamos que 5 subdivisiones y empezamos a manejar acá, por ejemplo, la redondez, vas a poder darte cuenta que podemos controlar como diferentes tipos de extrusiones y así podemos tener un control mucho más detallado de lo que vamos a extruir. En este caso, como solamente es una mano, lo vamos a manejar con un offset. Por ejemplo, si miramos la mano puede ser más o menos así. Y ahora con la herramienta de rotación tomamos la cara y la rotamos un poquito. ¿Sí? Así sería más o menos la primera falange del dedo gordo, aproximadamente. Ahora tu misión, si decides aceptarla, es sacar la siguiente falange. Extrusión, no es necesario cortarlo, simplemente es extruir el dedo hacia afuera. Haces clic en la zona amarilla, pongo el mouse encima de la cara, sostengo y arrastro y suelto. ¿Sí? Voy a darle control Z y ahora lo vas a hacer tú. Y ahora, date cuenta que en esta extrusión, como es la herramienta de extrusión, la interfaz es totalmente diferente a la que es biselada. ¿Sí ves? Mira la mano, a tu mano derecha, aquí. Mira estas herramientas. El ángulo máximo, el desplazamiento, la variación y la cantidad de subdivisiones que puedes extraer de allí. Acuérdate que como nosotros estamos manejando todo a base de cubos, porque más adelante lo vamos a subdividir, entre menor cantidad tengamos de cubos y más optimizada sea la forma, menos problemas de administración de memoria vamos a tener en el equipo. Ahora vamos a coger con la herramienta de rotación y le vamos a sacar, mira el dedo gordo de tu mano izquierda, y vamos a tratar con las herramientas de modificación de darle la forma a la primera falange del dedo. ¿Ya te sabes los shortcuts en el teclado? Para empezar a trabajar rápido, lo primero que tienes que aprenderte son los shortcuts del teclado. Mira, cuando tú pones el mouse encima, te sale E para mover, T para escalar y R para rotar. Esto quiere decir que si yo quiero desplazarlo, por ejemplo, oprimo la tecla E y cuando oprimo la tecla E ya me salgo de la herramienta de extrusión para pasar con la herramienta de mover. Lo muevo. Luego con la tecla R se me activa la de rotación y con la tecla de T se me activa la herramienta de escalado. ¿Listos? Ahora lo vas a hacer tú. Es más, otro tip, te voy a pasar otro tip interesante. Para que podamos previsualizar, Cinema 4D tiene una herramienta muy chévere que se llama Doodle. Doodle, Doodle Paint. ¿Sí? ¿No? Uno con Doodle Paint lo que puede hacer es empezar a dibujar encima
para poder como previsualizar lo que uno quiere hacer y decir, bueno, si yo quiero modelar o quiero que mis partículas se desplacen así, entonces yo ya puedo empezar como a visualizar más o menos qué es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Y el doodle me queda aquí. Y en la descripción yo puedo colocar, aquí está la proyección de los dedos, ¿sí? Con eso, cuando yo selecciono por ejemplo el cubo y me desplazo, entonces el doodle es un dibujito que me queda por encima de cualquier cosa que yo esté haciendo. Y si ya no lo quiero ver, simplemente le hago clic en el chulito y ya desapareció. ¿Listos? Es más, la forma en que normalmente se utiliza el doodle es de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos esta anotación de cómo queríamos más o menos la proyección de nuestro objeto. Y aquí yo creo la cámara. Hago un clic en la cámara y le asigno el hijo, o sea, vuelvo el doodle hijo de la cámara, y a la cámara le voy a generar un fotograma clave. Es decir, aquí en la posición oprimo control clic para bloquearle la posición y la rotación. O sea, cuando yo selecciono la cámara, si voy muy rápido me avisas. Si yo selecciono la cámara y le hago control clic en la posición y la rotación, estoy asegurando que el primer fotograma se quede quieto, ¿sí? Así yo roto la escena, apago el doodle sin problema y me queda aquí la configuración anterior. Entonces, cuando yo le entrego a otro diseñador un proyecto con alguna observación, la persona simplemente tiene que hacer clic en la cámara, se va directamente para la posición y activa el doodle. Y cuando le hace clic al doodle, aquí está la descripción. Aquí está, en el objeto, está la descripción. Colócale los deditos y colócale las manitos y tal. Y así aceleramos el workflow, como la dinámica de trabajo en equipos de postproducción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos elementos, yo lo que puedo hacer es, para apagarlos a los dos al tiempo, es oprimo la tecla Alt sostenido y le doy si viste que yo le doy Alt sostenido y hago un clic sobre cualquiera de los dos circulitos y se me activan. Y si yo hago Alt sostenido y hago clic y arrastro, los mato todos en bloque. Bueno, los desactivo, perdón, esa no es la palabra matar, es desactivarlos todos en bloque. O sea, esto es el ABC de Cinema 4D. O sea, con estos tipsitos que te paso, el objetivo es que puedas empezar a trabajar muchísimo más rápido con tus procesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que con los shortcuts del teclado y las herramientas que tienes en el módulo de modelado, tú puedas modelar súper rápido. De hecho, sé que en Estados Unidos hacen torneos de modeladores hiper rápidos poligonales y son unos monstruos. Entonces el objetivo es que tú puedas combinar esas herramientas para que puedas trabajar muy rápido. Ok, esta herramienta de selección tiene varias funciones. Si tú le haces clic sostenido, te vas a dar cuenta que hay varios tipos de selecciones. Está la selección cuadrada, que es como cuando uno selecciona en Illustrator muchos nodos. Exacto. Si quieres, ponte en modo nodos, en modo vértices para que puedas trabajar más fácil. Con Enter. Listo. Ahora sí. Esa cuadrada seleccionas los nodos y adicionalmente hay una opción que te quiero mostrar aquí. Mira. Si ves mi mouse, aquí. Y también puedes seleccionar los vértices. Solamente los vértices visibles. ¿Cómo funciona esto? Te voy a mostrar, por ejemplo, cojamos por ejemplo una esfera y acá le colocamos por ejemplo segmentos, pongámosle 120 segmentos. ¿Listos? Y la vuelvo editable. Ahora sí, para trabajar con los nodos, por ejemplo, con los vértices, ahora sí, si seleccionamos con la herramienta Live Selection, yo puedo empezar a pintar encima para seleccionar los vértices que ella selecciona. Si miramos aquí las opciones que tiene Pressure Dependent Radius,
Esta función es si tienes una Wacom, que entre más duro presionas, más se te amplía el rango, ¿sí? Aquí tú puedes graduar el radio, por ejemplo de 60, o puedes volverlo más pequeño, o por ejemplo de 1. Y sé que hay un shortcut en el teclado. Hay un shortcut en el teclado que te permite graduar con el scroll sostenido, entonces puedes graduar el tamaño de la selección y empezar a pintar encima de los nodos que quieres desplazar. ¿Listos? Ahora vamos con, bueno, y esto tiene algo que se llama Vertex Painting o Soft Selection. Si es con Soft Selection, tú puedes graduar el radio y la fuerza de la selección, en caso tal de que quieras marcar, por ejemplo, exacto, cuando uno arrastra y hace clic, entonces con el Soft Selection tú puedes graduar el radio de la selección y cuando desplazas los vértices, los otros nodos se te van como más suavecitos. Si me explico, no se ve tan duro, por decirlo así. Si lo amplificamos, por ejemplo, a 130 y desplazo hacia arriba, entonces estamos modificando todo el polígono con suavidad. Ok. Entonces, si yo selecciono aquí, por ejemplo, los vértices, automáticamente se te carga la última selección. Arrastré por fuera para perder la selección de los nodos. Y cuando yo hago clic aquí en la herramienta, automáticamente se me cargan las opciones de selección de la herramienta. Entonces, aquí con esta casilla que dice seleccionar únicamente los elementos visibles, son los que nos permiten, por ejemplo, que si yo selecciono esta porción, los selecciono acá, y cuando giro por el otro lado, entonces yo selecciono, por ejemplo, este cachito por acá, y cuando yo gire por abajo, solamente me habrá seleccionado los nodos que eran visibles, mientras que si yo le desactivo voy a desactivar también el Soft Selection para que sea más fácil de apreciar. Y si yo le desactivo que seleccione únicamente los elementos visibles, cuando yo vuelvo y selecciono un cachito por acá, nos vamos a dar cuenta que todo el objeto hasta el otro lado también se seleccionó. ¿Sí? Así funciona, básicamente. La otra herramienta es la de lazo, que es exactamente igual, pero como con Photoshop. Que tú lo que dibujas acá y lo sueltas, te lo seleccionas así. Y la otra, que es la selección poligonal, es exactamente igual, pero simplemente tú haces un clic para pasar de un lugar al otro y finalmente cierras la selección con hacer clic de regreso al ciclo de donde empezaste. Y son herramientas que se utilizan todos los días. ¿Tienes dudas hasta ahí? Y por otra parte, la esfera, si tú la quieres manejar y poderla ver como en rayos X o con un poco de transparencia, simplemente cuando la seleccionas en la pestaña de Basic, cuando le das clic en X-Ray, se te vuelve semitransparente. Con eso tú puedes trabajar con lo que esté pasando por detrás del objeto. Normalmente se hace para tener los elementos como referencia. Digamos que un cliente dice, no, es que yo quiero que me modeles una mano. Digamos que una mano útil para modelar sería esta. Sencillísima. Es más, esta está más chévere todavía. Vamos a descargar esta imagen y la vamos a guardar. Y vamos a mirar cómo es que estás organizando los proyectos. Yo creería que lo primero que tenemos que hacer es organizar el proyecto. Es decir, vamos a abrir esto en el explorador y le vamos a cambiar el nombre, porque se supone que esto es un curso y al ser un curso tenemos que organizar las carpetas de la misma forma como se organizan los cursos. Entonces, lo que yo haría si soy un diseñador 3D que tiene un proyecto organizado,
En recursos Cinema 4D yo colocaría de hecho una carpeta que se llame tutoriales, aparte de los recursos para que no se te revuelvan. O sea, porque con el paso del tiempo tú te vas a dar cuenta que van a haber muchos tutoriales que te van a servir, pero que no son recursos como texturas o luces o modelos 3D, sino que son netamente material educativo. Entonces, yo crearía una carpeta que se llame tutoriales. Dentro de tutoriales crearía una carpeta nueva que se llame Cinema 4D. Y en la carpeta de Cinema 4D crearía otra carpeta que se llame Mano. Y a partir de ahí, ahora sí, vamos a crear una carpeta que se llama Text. ¿Por qué? Porque esta carpeta Text es donde se van a alojar todos los materiales y todas las texturas que tiene Cinema 4D. Es decir, cuando tú le dices a Cinema, guárdame el proyecto como, es más, dejémoslo así. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a coger este archivo y lo vamos a guardar en la carpeta de Cinema 4D tutoriales que acabamos de crear. Ajá. Ahí, en mano. Ahí. Y ahí le vamos a colocar mano, raya al piso, 00. Listos. Y ahora vamos a cambiar el modo del layout y lo vamos a poner en estándar para poder acceder a la librería de materiales. Listo. Ahora vas a coger la mano. ¿Te acuerdas la mano que descargaste? La vas a arrastrar aquí a la librería de materiales. Exacto. Ve a la mano, o sea, donde la guardaste, ¿te acuerdas? Porque así te ahorras un montón de trabajo también. Vas a coger la mano y la vas a arrastrar aquí como un material. Y mira lo que te dice Cinema. Esta imagen no está dentro del proyecto, dentro de la búsqueda del path del proyecto, como del directorio del proyecto. Usted quiere crear una copia en la ubicación del proyecto, tú le vas a decir que sí. Y ahora nos vamos para la carpeta Cinema 4D en la mano, en Text, y ¡tarán! Automáticamente Cinema 4D copia las texturas y todos los archivos externos de materiales o de iluminaciones o de HDRIs, mapas de bits, y automáticamente te va preguntando que si los quieres organizar. Con eso no se te pierden los archivos en otras partes. Por eso es muy importante la carpeta Text. Y ahora vamos a crear un plano de referencia para modelado. Para hacerlo tenemos dos caminos. Uno que es el camino viejo, por decirlo así, y otro que es un camino un poquito más práctico que me gusta más. El camino viejo, que se usa mucho, es que nos vamos para la vista front y aquí, entre las herramientas, hay una herramienta que se llama background. Normalmente, ¿qué se hace? Se crea y el material que normalmente se le pone el nombre, colócale porfis ahí en mano para que seamos organizados desde el principio. Arrástraselo a background, por favor, y vamos a previsualizar en display, y se supone que el background tendría que quedar a la vista del view, por decirlo así, pero no se vio, por eso es que no me gusta. Esa es una. La otra forma de hacerlo, configure si no estoy mal, sí, y ese es el back. En el back lo que vamos a hacer es cargar la imagen, left hand, listo. Y aquí entonces nos aparece la imagen de referencia para poder empezar a modelar la mano a partir de la imagen de referencia. Ok, pero a mí lo que no me trama es que a mí me toca cargar en cada vista lo que le corresponde para poderlo modelar, pero pues obviamente no es nada práctico porque, o sea, la mano que estoy viendo acá no la puedo ver en las otras vistas. Entonces, te la muestro porque es otra, o sea, es otro método de hacerlo. Y en configure simplemente yo acá borro el path o le desactivo el picture, show picture y listo, se acabó.
Y también hay otra, que es la que más me gusta personalmente, y es crear el plano. ¡Tin! A partir de las dimensiones del plano, yo creo el tamaño aquí en el objeto, creo el plano en relación al tamaño de la imagen, al aspecto de la imagen. Entonces, esta imagen mide 603 por 828. Entonces en el plano le decimos que esto es de 603, por favor, 603 por 828, y al material le arrastramos la mano. O sea, le arrastramos el material al plano, perdón. No, ya lo tienes como material. Eso. Listo. Y a partir de ahí seleccionamos el plano y le decimos que va a ser un X-ray. Ahora sí, tenemos acceso, y es más, le podemos asignar, lo podemos bloquear para que no cometamos el error de desplazarlo. ¿Cómo se bloquea? En el plano, seleccionas con el botón derecho, buscas los tags y ahí está este que se llama protección. Y ya queda completamente bloqueado, no le puedes dar clic por nada ni por error. O sea, si lo seleccionas, no lo vas a poder desplazar. Si te das cuenta, como que los ejes de desplazamiento y de rotación están deshabilitados. Ahora sí, seleccionamos el cubo y le generamos un X-ray. Y a partir de ahí, ya podemos empezar a modelar basados en lo que está pasando con la fotografía. Y con eso no estamos tan perdidos. Listo, este plano creería que no necesita tener tantos vértices. Simplemente lo dejamos de 1 por 1. Listo. Y lo mismo aquí en el filtro. Le desactivamos la rejilla para que no quede visible y poder seguir modelando tranquilamente. Aquí, por ejemplo, desde la vista top la podemos ver sin ningún problema. Es más, podemos colocar aquí la visualización con los bordes, por decirlo así. Ahora, este cubo le cambiamos el nombre, se va a colocar mano, y tu misión, si decides aceptarla, es modificar los nodos que están allí para que se adapten a la forma de la mano. O sea, el eje que no queremos desplazar es este, ¿sí? Y los ejes que tenemos que desplazar son estos. Entonces seleccionas a partir de este ángulo y desplazas acá. De tal forma que cuando rotas, te estás dando cuenta que no estamos modificando la altura. Aunque bueno, sí está un poquito modificado por acá, por este lado, pero bueno, no es nada del otro mundo. Pero si lo haces libremente desde este punto central, empiezas a desplazarlo en vertical y empieza a volverse un caos. Otra cosa que podemos hacer para que quede ya todo plano de una vez por todas es seleccionamos estas caras de acá y con la herramienta de escala vertical solamente los aplastamos hacia abajo, de tal forma que todos queden exactamente igual a la misma altura. Y ya con eso están ya perfectamente alineados. Y ahora lo que yo voy a hacer, por ejemplo, en este caso es listo. Tengo seleccionada esta cara. Le digo Enable Soft Selection y reduzco de tal forma que la zona amarilla no me afecte estos nudos de este lado. Y empiezo a desplazar. Entonces digo, bueno, desde la parte de arriba, por ejemplo, lo primero que no me está cuadrando es la palma de la mano. Entonces me salgo del Soft Selection y empiezo a escalar los nodos. Tengo diferentes formas de hacerlos. La primera, que a mí se me ocurre, es selecciono la herramienta de selección de rectangular, le desactivo el Soft Selection y selecciono esta porción de nodos aquí y los desplazo, por ejemplo, hasta acá. Con eso cumplo el punto, este punto que está acá. Luego selecciono estos nodos que están aquí y estos nodos que están acá y trato de desplazar, por ejemplo, que estos
correspondan a este punto. Y si te das cuenta, este nodo ya me está empezando a cuadrar con este punto de acá, ¿sí? Y mientras tanto te voy explicando. Uno de los objetivos principales del modelado tridimensional es poder representar lo que se tiene en la mente, porque es mucho más fácil de crear. Es decir, muchas veces uno está sentado frente al computador y quiere crear algo y uno dice, bueno, ¿qué quiero crear? Quiero crear algo chévere, pero no sé qué. El problema es que si uno no tiene un buen conocimiento de la herramienta, esos procesos de experimentación se pueden volver procesos de confusión. Párale bolas a lo siguiente ahí. Si ves este triángulo negro que se está mostrando ahí, ahí estás cometiendo un error de modelado y te lo está indicando Cinema. ¿Por qué? Porque los nodos que están en este punto, y te voy a mostrar, déjame mostrarte por qué es. Cuando los nodos de este punto, cuando estos nodos empiezan a entrelaparse con estos nodos, y te voy a mostrar tridimensionalmente qué está pasando en la vida tridimensional, por decirlo así. Lo que está sucediendo, este vértice viene desde acá hasta acá, y este nodo está sobrepasando los límites que le corresponden a este nodo. Entonces Cinema te informa y te dice, mira, aquí hay un error de tessellation, ¿sí? Estos errores son los que se tienen que evitar. Si tú ves, por ejemplo, y esto es de pura práctica, si tú ves, por ejemplo, que aquí hay un triángulo que es así oscuro, es que hay un error y hay que corregirlo. Entonces normalmente lo que uno hace es, primero selecciona los nodos que están en la mala ubicación y empieza uno a desplazarlos hasta que la cara cambia de color. Y empezamos a buscar de otra manera. ¿Qué nodos sí puedo llegar a desplazar para cubrir mi plano de referencia? Y a partir de ahí, ¿cómo los puedo distribuir de una mejor manera? Si tú te vuelves muy bueno modelando en 3D, te van a comprar los modelos en TurboSquid. Y pagan también muy bien por optimización de modelos tridimensionales. ¿Por qué pasa? Porque hay muchos sistemas que te permiten sacar modelos tridimensionales a partir de fotografías. No sé si de repente tú hayas escuchado hablar de una plataforma que se llamaba 123D Catch. Esta herramienta, yo sé que ahorita hay otra más reciente, de hecho hay varias, que te permiten tomarle muchas fotografías alrededor a un solo modelo tridimensional, a un solo modelo físico, por ejemplo un termo, un muñequito o lo que sea, y a partir de esas fotografías lo que hace el software es calcular el tamaño del objeto para poderlo modelar. Pero cuando te entrega el modelo tridimensional te entrega una maraña horrible de polígonos que sí o sí tienen que ser optimizados para que puedan tener una buena calidad de render, especialmente para la industria de los videojuegos. Entonces es cuando un diseñador 3D tiene que tomar ese modelo super saturado y optimizarlo. ¿Para qué? Para encontrar estos puntos de tessellation, los errores de modelado poligonal, lo que se llaman las estrellas de nodos, y una vez optimizado ya lo puedan entregar para que puedan hacerse muchos más efectos y que haya mejor administración de memoria y se eviten cualquier cantidad de errores producto de un modelo tridimensional saturado. Listo. Y ahora simplemente tienes que escalar. Exacto. Ahora, una cosa que es muy importante es que puedas ver la distribución de las falanges con respecto a la distribución de los nodos. Es decir, si yo apago, por ejemplo, aquí la mano, pues aquí tenemos un nodo, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos uno. Bueno, la idea es esta, que cuando tú empiezas a distribuir los nodos se vean de acuerdo a los pliegues de la estructura de la piel, porque eso también va a generar problemas de modelado poligonal. Entonces, en este caso,
lo que podemos hacer es seleccionar los nodos de la mano y vamos a optimizarlos mejor. Por ejemplo, este se puede colocar un poco más acá. Este que vendría a ser el punto de la uña se puede distribuir mejor acá. Tal vez este haya que bajarlo un poquitico. Este definitivamente no tiene que quedar ahí. Y este tampoco. Los polígonos están bien en cantidad. Lo que hay que hacer es colocarlos en el lugar donde tienen que estar. Este está bien acá. Pero este muy probablemente hay que desplazarlo por acá. Y este puede estar más o menos por aquí. Y este más acá. Y ahora sí ya tenemos un poco más de sentido. Más o menos. Por ahí va la cosa. Listo. Ahora, tu tarea va a ser terminar de modelar la mano. ¿A dónde queremos llegar con esto? A poderle aplicar una subdivisión. Un Subdivision Surface. Y que podamos con el Subdivision for Surface ya poder tener la mano bien modelada para poderla riguear. Para poder hacerle animación como si fuera un personaje. Y listo. Creo que por hoy tenemos clase.